sublime gracia del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 23 al 26. Los ventiladores son muy buenos porque lo refrescan a uno, pero son enemigos de la Biblia. Le voltean a uno las hojas. Mateo 5, 23 al 26. ¿Listo? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te alabo y te doy gracias por tu palabra, porque tú nos instruyes, Señor, pero vengo a suplicarte que edifiques a tu iglesia a través de este instrumento falible, débil, pero que tú has escogido para edificar a tu pueblo. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender la gravedad del homicidio espiritual, la gravedad de la enemistad, cuánto tú aborreces, Señor, la enemistad, tanto así que te reconciliaste con nosotros a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a extraer aplicaciones prácticas para nuestras vidas, cada uno a su situación particular, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos hablando del sexto mandamiento, no matarás. La semana pasada decíamos que matar no es solamente ejecutar a alguien, quitarle la vida, sino también podemos matar a alguien en el corazón a través del odio, el resentimiento, los malos deseos, malos pensamientos, denigrándolo, diciéndole palabras peyorativas. Aplastar a las personas también es homicidio, sobre todo los papás. Tú no sirves para nada, eres un inútil, tu hermano es mejor que tú no te pareces a mí. Eso es homicidio. Atención, papás, no hagan eso con sus hijos. Si lo hacían, es momento de parar. Comparar a los hijos. No es que aquel sí es mejor que tú. Eso es destruir al niño. Si no tienes nada bueno que decirle a tus hijos, mejor cierra el pico y no les digas nada, en lugar de aplastarlos. Eso es homicidio. Y veamos un ejemplo en la Biblia de dos hermanos. El uno mató al otro porque primero ya le había asesinado en su corazón. Caín mató a Abel porque sus obras eran malas, porque él era del maligno. Pero hay otro ejemplo en la Escritura, en Génesis 32 y 36, de dos hermanos que se enemistaron porque el uno era un tramposo. Era un tramposo. Le había robado algo que le pertenecía a él. A pesar de que Dios le había prometido que haría de él una gran nación, él lo hizo a su manera. Y pasado el tiempo, sintió en su corazón que era hora de arreglar las cuentas con su hermano, pero había temor en su corazón porque su hermano era un hombre de guerra y él era pastor. Pastor no de una iglesia, ¿no? Pastor de ovejas, de cabritos, de cuatro patas, no de cabritos de los que vienen a la iglesia que son inconversos y que no se quieren arrepentir, no. Había temor en su corazón, pero ese temor que por momentos lo llevó a anular su entendimiento, creó toda una estrategia, dijo, bueno, vamos a dividir todo el campamento en dos bandos, si matan al uno, el otro se vuela, voy a poner adelante a mi familia para que él se vaya compadeciendo. No, su hermano ya había resuelto perdonarle. En su corazón había temor y desconfianza, pero sin embargo hizo lo que debía hacer. Se reconcilió con su hermano
y todos felices. Y todos felices. No así el caso de Caín y Abel, lamentablemente. Estamos hablando de Jacob y Esaú. Claro, Jacob pasó mucho tiempo. Y lo que el texto nos dice no es que dejes pasar el tiempo, no. Pronto. Si en algo falló Jacob, fue en haber dejado pasar el tiempo. Pero se le abona la voluntad de reconciliarse con su hermano. El título de la predicación de hoy es La ira y la reconciliación. Y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, otra aclaración. La semana pasada hicimos una aclaración. Que cuando no es homicidio, ¿sí? Decíamos que homicidio cuando se mata o se ejecuta a una persona, cuando la autoridad competente sentencia pena capital, no es homicidio para Dios. Países donde hay pena de muerte justamente aplicada, para Dios no es homicidio. Dios les ha delegado esa autoridad. Cuando se mata en legítima defensa, en defensa propia, no es homicidio. Y cuando se mata por accidente, tampoco es homicidio. En la ley de Dios, no. En la ley de Dios. Terrenalmente hablando, pues uno mata a alguien por accidente, lo meten preso de una vez. Es más, si pudieran meter preso al difunto, también lo metían preso. Y después le sacaban un dinerito para dejarlo salir. Pero en la ley de Dios no es homicidio. Hoy vamos a hacer otra aclaración, porque la semana pasada dejamos claro que el homicidio es del corazón, el utilizar palabras peyorativas, denegativas, despectivas, es homicidio. Pero Jesús, si lo miramos superficialmente, violaría ese mandamiento, porque Jesús utilizó palabras fuertes para referirse a sus enemigos. Y la pregunta es, ¿y entonces hoy vamos a hacer una aclaración? En primer lugar, otra aclaración. Nuestro Señor maldijo y se llenó de ira en varias ocasiones. Cuando en Juan capítulo 2 Él purifica el templo, Él no lo hizo riéndose, se llenó de ira. Hizo un azote de cuerdas y empezó a diestra y a siniestra. Volcó las mesas y les aseguro que alguien llevó juguete allí. Y tenemos una ocasión muy explícita en Mateo capítulo 23. Les recomiendo leer todo el capítulo, no lo vamos a hacer por cuestiones obvias de tiempo. Pero quiero leer el versículo 18 y el 19, donde el Señor utiliza la palabra que Él mismo nos dice que no debemos usar. Mateo 23, 18 y 19. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Vamos a hacer a un lado lo de la ofrenda, etcétera. Pero quiero centrarme en el tema de, porque el Señor les dice necios, les dice raca, que es la palabra aramea. Si Él mismo nos prohíbe a nosotros usar esa palabra, entonces es pecado utilizar esa palabra. No, el problema no es la palabra. El problema es lo que hay en el corazón. Porque dentro de esa lista de palabras está la palabra sopenco, soquete, cabeza hueca, falto de entendimiento, tonto. Pero ¿cuántos de nosotros no le hemos dicho tonto a alguien sin ira? Ay, tú sí eres bobo. No, tontico. Pero lo que hay en mi corazón no es un deseo de denigrarlo ni de destruirlo, ni mucho menos ira. Entonces no es el uso de la palabra en sí. El Señor va a lo que hay en el corazón. ¿Qué había en el corazón de Jesús? ¿Un deseo por destruirlos, por denigrarlos? No, Él lo hace con un carácter judicial porque Él es autoridad. Él es Dios hecho hombre, Él ha recibido la autoridad del Padre. Él está estableciendo aquí un juicio sobre estas personas.
¿O acaso el Señor no les había hablado de mil maneras, con miles de ejemplos, con milagros, señales y prodigios, y aún estas personas no hacían caso, les rechazaron? Por eso les dice, necios, faltos de entendimiento. Entonces allí no hay pecado. El Señor está expresando una ira, pero una ira santa. Entonces airarse no siempre es sinónimo de pecado. Enojarse no siempre es sinónimo de pecado. Cuando hablo de enojarme, hablo de el sentimiento de la ira, ¿no? No siempre es pecado, porque entonces constantemente estaríamos nosotros matando y matando y matando. No, enojarse no siempre es pecado, sentir ira no siempre es pecado. El Señor nos está dando un ejemplo. Lo mismo sucede en los salmos imprecatorios. Aproximadamente 30 salmos son imprecatorios. ¿Qué significa eso? Son salmos en los cuales el autor desea el mal de sus enemigos. Sí, lean los salmos. Hay salmos en los que David le pide a Dios que destruya, que humille a sus enemigos. Y entonces David estaba pecando. Y lo que tenemos en el libro de los Salmos, que es un manual sobre cómo orar y hablar con Dios, ¿está lleno de pecado y de homicidio? No, de ninguna manera. El salmista fue inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Salmo 35:26. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. El Señor está diciendo, Señor, avergüénzalos. He oído que David aquí está hablando también de forma profética. Los enemigos de los cristianos, los enemigos de la iglesia. Salmo 40, 14 y 15. Salmo capítulo 40, versículos 14 y 15. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea! ¡Ea! Señor, destruye a tus enemigos. ¿O acaso en la adoración celestial en el libro de Apocalipsis los santos no le claman a Dios día y noche para que haga justicia en la tierra y destruya a los enemigos de Dios? Entonces, ¿cuándo es bueno sentir ira? Cuando estamos defendiendo el honor de Dios. Nosotros nos molestamos cuando nos ofenden. Eso es una ira pecaminosa, porque estamos sintiendo dolor por nuestra propia honra. Nuestra gloria, nuestra reputación está siendo puesta en juego. Nos defendemos, nos llenamos de ira. Esa ira es pecaminosa. Pero la ira que no es pecaminosa es aquella indignación por el pecado. Entonces nosotros nos molestamos cuando alguien nos ofende, pero no nos molestamos cuando el mundo atenta contra Dios y su palabra, cuando se burlan de Dios, cuando la política moderna se levanta contra Dios y enseñan cuestiones totalmente antibíblicas, hombre con hombre, mujer con mujer, viejito con niña, género fluido, pansexual, bla, 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 bla. ¡Ay, no nos enojamos! No nos molestamos, no doblamos rodillas, nos afligimos por el pecado y la situación en la cual está el mundo. Cuando la Biblia dice que el justo Lot se afligía por el pecado de su generación, la iglesia permanece indiferente ante la podredumbre en la que está en el mundo y no nos indignamos. Pero porque no nos toca, supuestamente no nos toca ese pecado. Pero cuando es personal, entonces sí nos enojamos, nos molestamos, no dormimos, pensamos mal o hablamos mal de esa persona. Eso es pecaminoso, esa es una ira pecaminosa. Entonces, de la misma manera que Jesús sintió una ira santa, nosotros también deberíamos sentir una ira santa.
ante el pecado, la hipocresía, la injusticia, todo lo malo que hay en el mundo, deberíamos sentir lo mismo que el Señor. Y también ante nuestro propio pecado. Yo les pregunto y no me respondan, ¿cuántos se han enojado consigo mismos por su pecado? No, nosotros somos expertos en justificarnos a nosotros mismos. Es que ese hermano es muy estricto, la predicación es muy estricta, en lugar de decir, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ser desobediente? O como dijera el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, al contrario, nos vamos contra el predicador, nos vamos contra el hermano, porque él es el culpable. No como dijo el Puma, culpable soy yo. Hay una canción del Puma que dice así. Culpable soy yo. ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdame. Miserable de mí. No, la culpa es que esa doctrina es muy religiosa. Debemos enojarnos no solo por el pecado del mundo, por el pecado en la iglesia, sino por nuestro propio pecado. Es lo que dice la palabra de Dios, Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Amas a Dios, tienes que aborrecer el pecado. Pero yo vengo el domingo y digo que amo a Dios. Cuando salgo de aquí me junto con gente que dice que es creyente y viven como inconversos. ¿Eso no es aborrecer el mal? No, pero es que son mis amigos. Dime con quién andas. Dime con quién andas. Pero eso es un refrán mundano. Bueno, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera a los Corintios capítulo 15. Vengo y digo, amo a Dios. El hermano ahora nos va a decir con quién debo juntarme, con quién no. No, si tú eres creyente, busca las ovejas. Si tú eres inconverso, eres un lobo y buscas a los cabritos. U otros lobos con quien juntarte. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen que son creyentes y sus amigos son inconversos. De verdad que, como dice, sabía Lucas que la gente dice que tú y yo estamos locos, o sea, soy creyente, pero me la paso es con amigos incrédulos. Entonces no eres creyente, eres un incrédulo más. No te gusta estar en compañía de tus hermanos en la fe. Pero el Señor dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y no solo el mal, a los que lo practican. Hay ocasiones en las que el creyente tiene que decir, no, yo no voy. No voy. Es que se cree mejor familia. No quiero que me relacionen con cristianos de dudosa procedencia. No quiero. Le ocurrió una vez a Billy Graham. Iba en un avión y otra persona estaba poniendo en la misma sala, por decirlo así, estaba poniendo problemas, peleando por todo, tratando mal a las azafatas o sobrecargos. Y cuando descienden del avión, ve a Billy Graham y le dicen, ¿usted es Billy Graham? Y él dice, sí señor, yo soy Billy Graham. Y dijo, yo también soy cristiano como usted. Y Billy Graham le dice, no se lo diga a nadie. Usted es una muy mala referencia para el evangelio. Igual. Hay personas que hacen más por el reino de Dios callados que diciendo que son creyentes. Yo soy creyente. Uy, no, papito. Jehová te reprenda. En ocasiones el creyente tiene que decir, no, ¿saben qué? Paso. ¿Es de mejor familia? Sí, piensen lo que quieran. No me conviene andar con vosotros, porque los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Aborreced el mal. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia no prohíbe airarse. Lo que prohíbe es el enojo, consecuencia de la ira pecaminosa. Pero si mi ira es por una indignación contra el pecado, estoy bien.
Me indigna el pecado, me indigna cuando la gente se burla del evangelio, me indigna la doble vida de algunos predicadores, me indigna la doble moral de ciertas personas, me indigna cómo el maldito evangelio de la prosperidad cada día gana más personas para Cristo. Eso me indigna. Hay personas que no, vuelvo y digo, se indignan más cuando son ofendidos en sus personas que por el mal que hay en el mundo. Como hay personas que rechazan la predicación sana porque ya otros los han contaminado con el falso evangelio. Otros que han tropezado en ese tipo de congregaciones y no quieren saber nada del Dios y su evangelio por causa de la burla que esas personas hacen. Eso debería indignarnos. Nosotros deberíamos evitar andar con personas así. Y algunos todavía les dicen hermanos y pastor. Es que me encontré con mi pastor. Mi pastor, pues tal vez porque tú eres un cabrito, él es el pastor de los cabritos. Pero cuando mi ira es pecaminosa para defender mi propia persona, no es que me ofendió, no me saludó, le presté un dinero y no me lo pagó, y me lleno de ira, ahí hay pecado. Entonces, cuanto más nos acercamos a Dios y más santos nos hacemos, más nos sentimos indignados contra el pecado, más ira contra el pecado. Pero no debemos tomarlo personal, es decir, no debemos enfocarnos tanto en la persona, llenarnos de rabia e ira contra esa persona, desearle el mal a esa persona. Debemos indignarnos contra lo que esa persona hace, el mal y el pecado que ella está haciendo. Porque quién sabe Dios si la persona algún día se arrepienta. Debemos distinguir entre la persona y lo que esta persona está haciendo. Hay que hacer una distinción. Yo me enojo o me lleno de ira contra la acción, contra sus acciones. Y las personas, bueno, Señor, en tus manos están. Ahora sí vamos a entrar a nuestro texto, después de haber hecho esta aclaración. Y el primer punto, o segundo punto de nuestra predicación es, reconcíliate con tu hermano. Estamos hablando de la ira y la reconciliación. Ya hablamos de la ira. Hay una ira que es santa. Ahora vamos a hablar de la reconciliación. El mandato de Dios es reconcíliate con tu hermano. La semana pasada el Señor subrayaba o enfatizaba el aspecto negativo. Es decir, lo que no debemos hacer. Versículos 21 y 22. ¿Qué no debemos hacer? Enojarnos, ¿sí? No debemos insultar a nuestros hermanos. No debemos desearles que se pudran en el infierno. Cuando es una ira pecaminosa, no debemos hacerlo, es pecado. Ahora él va a hablar del aspecto positivo o activo del mandamiento. Es decir, lo que yo debo hacer. La semana pasada, vuelvo y le repito, lo que no debemos hacer. Hoy, lo que sí debemos hacer. No solamente no hay que anidar en el corazón pensamientos malignos, homicidas contra la otra persona. No. El aspecto positivo nos manda a tomar medidas, acciones. Porque de otra manera, pues también una persona podría decir, no, pues yo cumplo la ley, no he matado a nadie, no le he quitado la vida a nadie y pues no tengo resentimiento en mi corazón. ¿Ya cumplí? No. Falta el aspecto positivo. Reconciliarme con mi hermano. Nos presenta el Señor dos escenarios acá para ilustrar su mensaje, dos escenarios, versículo 23 y 24, el escenario ceremonial o un culto a Dios, versículos 25 y 26, una disputa legal. Vamos a extraer dos principios que corren a lo largo de estos dos escenarios. Primer principio,
que ya lo hemos mencionado, debemos ser activos en la reconciliación. Es decir, tengo un problema con alguien, yo no voy a esperar a que él venga a hablar conmigo. Eso sería ser pasivo. Eso es ser pasivo. Yo me quedo sentado esperando que la otra persona venga. No, yo debo ser activo, tomar la iniciativa. Y principio número 2, que la reconciliación es apremiante, es urgente. Debemos hacerlo en el menor tiempo posible, en el menor plazo. No aplazar, aplazar, aplazar y aplazar. Entonces vamos al primer caso que nos presenta el Señor, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, algunas personas malinterpretan este versículo, o voy a hacer otra aclaración. Hermano, es que yo no fui al culto porque tuve un problema con fulano de tal y no lo he arreglado. No, es que la Biblia no dice que faltes al culto porque tienes un problema. La Biblia lo que está diciendo, es decir, el Señor no nos está presentando un salvavidas para excusarme. Nos está dando un mandamiento. Soluciona tu problema ya. Entonces, lo que yo debería hacer es arreglar mi problema e ir a la presencia de Dios. O procurar estar en paz con todo el mundo antes de ir a la presencia de Dios. Porque entonces ahí nos surge ese cristianismo vivo. Cuando digo vivo es avispado. No, es que yo no he solucionado ese problema con esa persona, entonces la Biblia dice que yo tengo que dejar a un lado la ofrenda y entonces, no. Sobre todo en temas de pareja, porque ¿con quién vamos a tener más problemas en este mundo? Con nuestra esposa, nuestro esposo. Vivimos con ella o vivimos con él. Son comunes y muy frecuentes los roces por cualquier bobada. Entonces ahí decimos, mire hermano, ahí dice, primero debo arreglar el problema con mi esposa. Y ¿por qué no lo arreglaste entonces? Demora 2, 3 días en solucionar el problema. No. Entonces no es una excusa que el Señor nos está dando para que nosotros nos cobijemos y lleguemos. No, pues ya yo cada vez que tenga un problema, pues no voy a la iglesia. Y puede que alguien más avispado diga, no, voy a torear a mi esposa, voy a torear a mi esposo. Y no voy al culto. Entonces, no es un pretexto. Lo que el Señor quiere acá es que arreglemos nuestros problemas y conflictos, porque luego hay personas que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año en solucionar un problema. No toman la cena del Señor. Hermano, ¿y tú por qué no tomas la cena del Señor? Porque tengo 1 año peleado con un hermano. Y la Biblia dice, no, hermano, estás malinterpretando el texto. Lo que el Señor nos está dando aquí no es una licencia. Como el caso del divorcio. No, pues que la Biblia dice que si me ponen los cachos me puedo divorciar. El divorcio no es un mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es el perdón, no el divorcio. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Tomaron la palabra a su acomodo. El divorcio es permitido en algunos casos supremamente especiales. Pero no es un mandamiento. Uy, ojalá me ponga los cachos para divorciarme. Para yo quedar libre. No, el divorcio no es un mandamiento. El mandamiento es el perdón. Acá el mandamiento no es, no vengas a culto. No, el mandamiento es, arregla tu problema. Tengo una discusión con mi esposa antes de venir a la iglesia. ¿Qué ha pasado? Pocas veces me ha ocurrido. Y antes de cruzar la puerta, mi amor, perdóname. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir al culto y tengo que adorar a Dios. Y tengo que humillarme, me humillo. Si tengo que pedir perdón, lo pido. ¿Sí? Pero yo tengo que presentarme delante de Dios y no puedo ir enemistado con mi esposa.
Y ahí no podemos hablar de enemistad porque son bobadas, son tonterías, discusiones porque no se arregló rápido, porque el chocolate estaba frío. Minucias, pequeñeces, y no ameritan eso. Entonces lo que Dios me dice es, papito, soluciona tu problema, madura. Pero entonces lo que hacemos es anteponer a la adoración a Dios mi orgullo, no es que me hirió, me ofendió, no. Arregla tu problema. Para pedir perdón solamente se necesitan 3 segundos. Mi amor, perdóname. ¿Ya? Se solucionó el problema. Pero entonces yo tengo que darle largas y, no, ¿será que sí? Mire, me ofendió, estoy dolido. Y ahí es cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque vas a sacrificar la adoración a Dios cuando puedes resolver el problema en cuestión de segundos. Entonces vamos al texto. Nos presenta el Señor la figura, la ilustración de una persona que quiere agradar a Dios con un sacrificio, porque estamos en el contexto judío, ¿no? Donde se ofrecían, valga la redundancia, ofrendas por el pecado y ofrendas de acciones de gracia. Es decir, la persona había pecado, presentaba un sacrificio. O estaba agradecido con Dios, presentaba un sacrificio de gratitud. Parte de la ley ceremonial y de la liturgia. Y estas personas eran muy meticulosas con esto. En asuntos de ceremonias, rígidos, lo cumplían todo, los fariseos. Pero podían hacerlo con toda la libertad, teniendo rencilla, rencor, resentimiento. Por esa razón disminuyeron el mandamiento a una cuestión de asesinato solamente. Y su corazón estaba lleno de ira, de odio, resentimiento, y así iban. Y ellos decían, no, yo estoy cumpliendo la ley, estoy ofreciendo mis sacrificios, voy al templo, sacrificios de paz, sacrificios de acción de gracias, sacrificios por el pecado, yo estoy cumpliendo la ley ceremonial. Y el Señor les dice, no seas hipócrita. Más allá del sacrificio, Dios ve tu corazón. Estás enemistado con tu hermano. Primero ve y ponte a cuentas con él. ¿Ya dejamos claro? Que no es una excusa para no venir al culto. El Señor acá está resaltando la necesidad de estar en paz con las demás personas y de no albergar en el corazón sentimientos. Y el que peca y reza empata. Entonces estoy lleno de odio contra mi esposa. Yo no sé cómo hacen, ¿no? Pues, viven con la esposa y como enemigos. Yo no sé cómo hacen de verdad. O sea, yo ya me lo hubiera aventado a un camión. Porque ¿cómo hace uno para vivir con un enemigo en la casa? No, es que llevamos 15 días sin hablarnos. No, de verdad. O sea, no me cabe en la cabeza eso. No me cabe en la cabeza. En el mundo, bueno, en la iglesia sí. Es lo que el Señor está censurando acá, es la hipocresía. Un hombre que tiene rencillas, odio, resentimiento, raíces de amargura, pero cree que porque viene al templo y ofrece un sacrificio, ya todo está bien. El que peca y reza empata. No. Y el Señor está señalando eso. La necesidad de ser activos en la reconciliación. Dice, esto es tan importante para Dios que a Él no le importa que dejes la ofrenda allí, que hagas a un lado la adoración a Dios. Ve y reconcíliate con tu hermano. Está resaltando la importancia de ser activos en la reconciliación. Vuelvo y digo, hermano, es que yo llevo un año que no tomo la cena del Señor porque es que estoy peleado con fulano de tal. ¿En serio? ¿Acaso no has leído la Escritura? Reconcíliate con tu hermano. Porque volvemos al mismo caso. Hay personas que ven en eso un pretexto.
No, bueno, yo vine peleado, estoy peleado con mi hermano, hoy no voy a tomar la cena, porque la Biblia, ahí sí son obedientes, ¿no? La Biblia dice que yo no tengo que venir delante de Dios con pecado, porque si no, algunos duermen y otros están enfermos. Juicio come y bebe para sí, no voy a tomar la cena del Señor. Miren qué piadoso soy. No, reconcíliate con tu hermano. Es lo que manda el Señor. Miren lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si en mi corazón hay maldad, a un pecado no confesado, el Señor no me habría escuchado. Entonces vengo a la iglesia, oro, doy la ofrenda, canto. Como alguien dijo, ¿eso para qué, hombre? ¿Eso para qué? Reconcíliate con tu hermano. O ponte a cuentas con Dios antes de venir a la iglesia. Señor, perdóname, he hecho esto, he hecho lo otro, Señor. Porque entonces vienes es aparentar. Entonces, en la presencia de Dios, cuando tratamos de rendirle culto, yo sé que hay pecado en mi corazón, que no lo he confesado, de nada vale el culto. De nada vale el culto. Si estoy en enemistad consciente con alguien, no le hablo a una persona, no es que yo le quité el habla. Reconcíliate con tu hermano, porque Dios asegura en su palabra que el Señor no va a oír la oración y que ese culto de nada sirve, no vale. Es que yo no me hablo con fulano de tal, ve y reconcíliate con él. Reconcíliate con tu hermano, pídele perdón. Mire que lo que el texto dice acá, gracias al ventilador, por el aire. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que allí te queda claro con pruebas y evidencias de que tu hermano tiene algo contra ti con justificación. No, no dice eso. No, bueno, sí, yo vine al culto y fulano de tal está molesto conmigo, pero es que eso no tiene justificación. Usted se molestó por una bobada. Es que no madura. Es que yo no le hice nada y aún así está molesto conmigo. No. Tu hermano está molesto contigo. No importa. Ve y reconcíliate. No, pero es que él no tiene pruebas, es que fue un malentendido. ¿Y quién lo manda? Pues allá él sí entendió mal. No. Reconcíliate. Mi responsabilidad es ir y buscar reconciliación. Si es una niñada, si es que el hermano no ha madurado, no importa. Yo debo ser activo, tomar la iniciativa en esa reconciliación. Y ya él con Dios, si es una persona que juzga mal, si no ha madurado, si se deja llevar por lo que la gente dice, si es un malentendido, yo debo aclarar ese malentendido. Y después, como dicen, para adelante como el elefante, para adelante. Resulta que en una ocasión, que lo leímos ya en el primer libro de Samuel capítulo 15, a un rey le fue ordenado exterminar a toda una nación. ¿Por qué razón? Como dijo Diomedes. Porque esta nación fue un obstáculo cuando Israel subía de Egipto. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, el primer país, o la primera nación que se le interpone en el camino es la nación de Amalek. Casualmente, descendiente de Esaú. ¿Sí sabían que Amalek es descendiente de Esaú? Desde la misma genealogía podemos ver la enemistad de las naciones. Amalek se levanta contra Israel y el Señor promete: los voy a exterminar.
porque se han levantado contra mi pueblo. Ira santa, lo que pedía David. Bueno, con el pasar del tiempo ya se establece el reino de Israel y Dios levanta a su primer rey, Saúl, por petición del pueblo. Y le dice: Saúl, acuérdate cuando Israel salió de Egipto y Amalek se le interpuso en el camino. Ahora tu misión, si decides aceptarla, es destruirlos a todos. Uy, qué Dios tan malo, ¿no? Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere con su creación. Además tenía motivos. Y Saúl dice: listo, Señor, para las que sea. Se levanta la guerra contra Amalek. Y en el camino el hombre cambia de opinión, ¿no? Pues, qué pesar matar al rey. Es el rey. Es la realeza. ¿Cómo vamos a matar al rey? Y el botín, miren esta fortuna, esta riqueza. Uy, qué pesar. Qué pesar, qué desperdicio. Bueno, vamos a respetar la vida del rey. Vamos a salvar el botín. Y a los demás sí, que se los coma el tigre. Mataron mujeres, como Dios lo había mandado, ¿no? Dios mandó a matar a todo. A los que creen que es que Dios es amor, 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 amor. No, Dios es un Dios justo, un Dios santo y un Dios de ira. Pero Saúl cumplió el mandamiento a medias. A medias, porque Dios le mandó a que exterminara todo, hasta los animales. Del rey para abajo, todo, hasta las hormigas, si se podía. Y Saúl dijo: no, hay que respetar la vida del rey porque es la realeza y no nos vamos a perder esta fortuna del botín. ¿Qué ocurrió? Llega Samuel y le dice: Samuel, ¿cómo así? ¿Y qué hace este hombre acá? Agag, el rey de Amalek. ¿Y esto qué es? Animales, riqueza, ¿esto qué es? Y Saúl dice: he cumplido la voluntad de Dios. Y Samuel le responde, versículo 22 y 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aparecen los buenistas: Señor, no es para tanto, solo perdonó al rey y además esa riqueza puede servir para la obra de Dios. Ese dinero puede servir para expandir el reino de Dios. Señor, tú eres exagerado. Saúl fue destronado. Por eso nomás. Le perdonó la vida a un hombre. Y perdonó el botín. Que moralmente es neutro. Las vacas no tienen pecado. El dinero no tiene pecado. Pero Dios ordenó destruir todo. Cuando Dios manda, el pueblo obedece. Esto también tiene que ver con el principio regulador, ¿no? No nos pongamos a inventar como Saúl, obedezcamos a Dios. Saúl quería ofrecer a Dios un sacrificio supuestamente de arrepentimiento con todo el botín, pero con un corazón no arrepentido. En este caso era un sacrificio de acción de gracias. Señor, nos has dado la victoria en la batalla. Vamos a ofrecer un sacrificio con el botín que tú ordenaste destruir. Nosotros venimos a la iglesia a rendirle a Dios un sacrificio de arrepentimiento con un corazón arrepentido, porque venimos al Señor, perdona mis pecados, hoy te he ofendido. Pero de verdad no nos hemos arrepentido porque no me he arrepentido de tener una enemistad con un hermano. Estoy en una rencilla con otra persona, ahí no hay arrepentimiento. Antes de hablar de arrepentimiento, yo tengo que arrepentirme, ¿sí o no? Venimos y hacemos el ayuno, leímos el texto del ayuno, ¿no? Isaías 58. Oh, Señor, el ayuno, la vigilia. Hay personas, no, pero es que en esta iglesia no hacen ayuno, no hacen vigilias.
¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere? Aguantar hambre. Entonces los niños de África van al cielo directo, van derecho. Aguantan más hambre que cualquiera. No, hermano, es que yo estoy afligiendo la carne con el ayuno. No, la Biblia dice que estas cosas, estas prácticas en la carta a los Colosenses no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Dios dice, no aguantes hambre, estoy hastiado de tus sacrificios, reconcíliate con tu hermano, obedece mi palabra. Ese es el ayuno que yo quiero. Abstente del pecado, porque abstenernos del alimento cualquiera lo puede hacer, pero el pecado, del rencor, del odio, del resentimiento, eso es duro. Perdonar cuando la otra persona realmente me ha ofendido, eso es duro. Aguantar hambre, cualquiera lo hace. Yo a veces por el corre vengo acá sin desayuno. A veces el desayuno se queda servido, lo meto en la nevera por el corre, vengo tú a las 12 del mediodía, termina los hermanos de hacer el aseo, llego a la casa a 12:30, 1 de la tarde, ay, ayuné, gloria a Dios, voy rumbo al cielo. No, eso no tiene nada que ver. Dios quiere que ayunes tu pecado. Entonces, ¿ayunar es malo? No. ¿Quieres consagrarte a Dios? Amén. Pero aguantar hambre no te va a hacer más santo. Menos si tienes rencillas, odio, resentimiento, rencor, orgullo. Porque el problema es acá. El problema está aquí. El fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Óiganlo. ¿Y qué le quedó? Nada. La segunda ilustración que el Señor nos presenta es la ilustración de un tribunal. Un hombre le debe dinero al otro, ¿sí? Allí ese adversario puede ser el acreedor. Y el Señor nos dice, versículos 25 y 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces le debes dinero a un hermano, has ofendido a alguien, entonces ese alguien te puede llevar a la justicia, al tribunal, y te van a meter preso hasta que pagues la deuda. Entonces yo tengo que pagar mis deudas. Claro, la Biblia dice, a nadie debáis nada. Pero aquí el Señor, hay una intención más clara en el Señor. Hay una intención, por decirlo así, más alegórica en esta ilustración. El Señor nos está diciendo que si tú tienes un problema con un hermano y no te pones a cuenta con él, entre tanto que estás en el camino, entre tanto que estamos en esta vida presente, no resuelvo mis enemistades, no resuelvo mis problemas, no pido perdón, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Y acá el Señor resalta más que la relación con mis semejantes, mi relación con Él, porque el juez es Dios. Tendremos que presentarnos delante de Dios algún día, rendir cuentas, y si somos encontrados faltos, no saldremos de la cárcel hasta pagar el último centavo, la condenación eterna del infierno. Concuerda con el versículo 22. El que le diga fatuo a un hermano quedará expuesto al infierno de fuego, al Gehenna. La palabra griega Gehenna era el lugar donde botaban la basura, donde quemaban la basura a las afueras de la ciudad, donde había gusanos y un fuego que no se extinguía, un basurero. Y aquel que muere sin reconciliarse con su hermano está demostrando que no tiene a Cristo en su corazón. Está demostrando que en su vida lo que hay es amargura.
Está demostrando que no ha nacido de nuevo, porque el que ha sido perdonado, perdona. El que entiende cuánto le ha sido perdonado, no pone obstáculos a la hora de perdonar. Es como la parábola de los dos deudores, ustedes la conocen muy bien. El hombre le fue perdonada una deuda impagable. Pero cuando encontró a su hermano que le debía un mes de sueldo, lo agarró, lo empujó contra la pared, lo agarró del cuello, lo estaba asfixiando. Págame lo que me debes. Hombre, pero a ti te fue perdonada una deuda impagable. ¿No deberías estar lleno de gozo, dispuesto a perdonar también? Aquel que no perdona, aquel que no busca reconciliación, no ha nacido de nuevo. E irá al infierno y nunca saldrá de allí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tienes una deuda, tienes un conflicto, arréglalo ya, dice el Señor. Ponte a cuenta con tu hermano, dice, versículo 25. Pronto, ya. ¿Qué sabes tú si mueres hoy? No resolviste tu problema. Nunca te inquietó tener un enemigo, nunca te inquietó haber ofendido a alguien. Hombre, pero yo ofendí a esa persona, yo le hice algo que no debía hacerle, yo le quedé mal, yo lo ultrajé, debo ir a pedirle perdón. Porque es que convertirse a Cristo no solamente es que Dios nos perdona, es restituir al agraviado. Yo debo ir a esa persona y demostrarle que Dios ha hecho una obra en mi vida. ¿Cómo? Pidiéndole perdón. Ahora, si yo soy de los que piensa que no debo pedirle perdón a nadie, ahí sí, como casi pasa ahorita, apague y vámonos. Casi ocurre, casi nos va la luz. Apague y vámonos, porque, la Biblia dice en la carta a Santiago, si alguno cree que no ha ofendido a nadie, este es varón perfecto. Tú no ofendes a nadie con tu comportamiento, tus actitudes, entonces tú eres perfecto. Tú eres más bueno que Dios. No, busca a tu hermano y reconcíliate con él. Busca a tu hermano, porque así estás demostrando y poniendo en práctica los mandamientos de Dios y demostrando que Cristo ha obrado en tu vida. No te duele pedir perdón. No, pero es que eso es una humillación. Mira la cruz. ¿No fue suficiente humillación? Y Él no nos ofendió a nosotros. Tú ofendiste a Dios con tu vida de pecado y Él se humilló. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Jesús va más allá. Bueno, tú no lo ofendiste, Él te ofendió. Búscalo tú. Si tu hermano peca contra ti, ve. Ojo, mire, Él pecó contra mí. Y el mandamiento no es, espera que Él venga. No, dice, ve tú y repréndelo. Ve tú y habla con él. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con esa persona a la que has ofendido, o como creyente, reconcíliate con esa persona que te ha ofendido. Busca la reconciliación y busca restaurar a esa persona, porque está en pecado y es tu hermano. Quedamos callados. ¿Es duro? Sí, es duro. Pero la diferencia entre el cristiano y el fariseo es que el fariseo dice, ay, no, eso es ser extremista. El creyente dice, amén. Señor, he fallado. Dame la fuerza para pedir perdón. Quítame el orgullo, porque con orgullo no se llega al cielo. La puerta para entrar al cielo es tan pequeña que no cabe el orgullo. ¿Cómo la ven? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. La puerta para ir al cielo es tan pequeña que lo único que cabe es un corazón hecho pedazos
por el arrepentimiento y el quebrantamiento. No caben corazones grandes, hinchados de orgullo y de ego. Entonces tenemos que empezar a demostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Humildad. Aquel que se ve pobre en espíritu no defiende sus derechos. No merezco nada. No estoy diciendo que sea fácil. Es que el hermano se cree. No, yo no me creo nada. Para mí también es duro. Pero es el mandamiento de Dios. Señor, dame fortaleza para doblegar mi orgullo, porque hay mucho orgullo en mi vida. No sé pedir perdón, pero es un mandamiento tuyo. Ayúdame a hacerlo, a pedir perdón. Humildad. Y el Señor responde las oraciones que son hechas conforme a su voluntad. Brevemente, algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué hemos aprendido hoy? El llamado de Jesucristo requiere una acción inmediata. Versículo 24, perdón. Deja tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano. O sea, rápido, hazlo. ¿Te acuerdas que tienes un problema? Reconcíliate. No, es que yo tengo que sanar mi corazón. Voy a pedirle al pastor consejería. A ver, nada. Fácil. Ay, no, que una hora de consejería, un mes. Pero no, es que no he podido perdonar. 2 meses de consejería, nada que perdona. No, mi hijo, ya no me haga perder el tiempo, hombre. Fácil, reconcíliate. Es que mi papá me abandonó cuando yo era chiquito, dijo que iba a ir a comprar cigarrillos y jamás volvió. Y no he podido, perdónalo. No, pero es que yo quiero que me lea la Biblia, que me lo explique con dibujos, con carallones. Perdona. Fácil. Perdona. Si puedes ir, ve y reconcíliate. No, es que no hay manera. Perdónalo en tu corazón entonces. Pasa es que no queremos doblegar el orgullo. Entonces ahí queremos que nos hagan que el pastor nos atienda 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, es con esa persona 6 meses y nada. ¿Qué problema tiene? Falta de perdón. Uno no debería botarle corriente a eso. Reconcíliate, obedece la palabra de Dios. Es urgente. Si el homicidio es un crimen horrible, el insulto, el enojo, la falta de perdón también lo son. Y necesitamos que nuestro corazón se ablande, ser más sensibles a este pecado, porque somos insensibles a estos pecados, porque atentan contra nuestro orgullo. No, es que se me ofendió. Me criticó la comida con tanto amor que se la preparé. Perdona, reconcíliate, ve y habla con él. Es que no le puede decir nada, ya eso es problema de él. Es que él es muy alzado, entonces no es creyente. Creyente de alzados no hay. Para los que no se entienden, alzado es agresivo, pendenciero, que no se le puede decir nada. Es que estoy utilizando un lenguaje muy coloquial, ¿cierto? Nunca debemos permitir que un distanciamiento dure y menos aún que crezca. O sea, no, pues es que éramos amigos, un día él me ofendió, yo no volví a la casa de él, han pasado 10 años. No, ya esa herida tiene costra, tiene pus, hay gangrena ahí. Es más fácil cuando la herida se hace, echarle sal de una. O gasolina. O tiner. El tiner es Sansiset. Claro, si tienen alcohol, usen el mejor alcohol, ¿no? Obviamente. Pero si no hay nada en la mano, hay gasolina o tiner, échenle. Sal. Cuando uno se cae y se raspa, ¿qué hacen con uno los médicos? Agarran jabón azul, ¿cierto? Y una esponja y hágale.
sin piedad, como si fuera un blue jean viejo, ¿no? La agarran y ña, ña, porque hay que limpiar la herida para que sane y se hace inmediatamente. Si la herida comienza a sanar así, se pudre, se llena de materia, de pus, hay que mejor limpiarla de una. La reconciliación es urgente. No debemos, la recomendación del apóstol Pablo, el mandamiento, perdón, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tienes un problema? Arréglalo hoy. No mañana. No, es que yo estoy esperando a ver si las cosas se dan, si los astros se alinean. Si Saturno entra en la casa de Leo y se acomoda todo y ahí, ese día voy, no, arréglalo ya. Es que yo soy cobarde. Pídele a Dios que te dé valentía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pídele a Dios que te dé valentía para arreglar el problema con tu hermano. Si queremos evitar cometer homicidio a los ojos de Dios, debemos dar cualquier paso positivo y necesario para estar en paz con todos los hombres. No solo con mi hermano en la fe, con las personas, con el vecino, el incrédulo. No es que yo en el trabajo no me la llevo con nadie porque son unos pecadores, hijo del diablo, y el otro día me ofendieron. Pero en la iglesia yo estoy bien con todo el mundo. No, la Biblia no te dice que tienes derecho a escoger con quién estás en paz y con quién no. Dice la palabra de Dios, si es posible para ti, debes estar en paz con todos los hombres. ¿Tienes chicharrones en el trabajo? Arréglalos. Tienes que pedirle perdón a tu compañero, pídele perdón. Es que es un hijo del diablo, es un incrédulo. Yo a los incrédulos no les pido perdón. Entonces... ¿Qué pasa ahí? O sea, un creyente orgulloso, una contradicción. Un creyente que no pide perdón, otra contradicción. Un creyente lleno de amargura y de resentimiento, otra contradicción. Eso es como decir que hay peces que ladran. Un perro que vuela. No, eso no existe. Un creyente amargado. Eso no existe. Debe ser un incrédulo que cree que es creyente, no ha nacido de nuevo y por eso está lleno de amargura, pero no puede ser un creyente. Debes pedir perdón o debes buscar que esa persona vea su pecado y buscar restaurarlo, buscar la reconciliación. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos. Espere y verá. Entrecho largo y desquite. Espere, este me robó y yo mañana le voy a... No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya. No. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera de hambre. Dale de comer. Uy, el Señor va más allá. No solamente a que lo perdone, sino que a que no sea indiferente. No, yo ya lo perdoné, pero a metros. No, perdono y tengo que estar con los brazos abiertos. Si tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Alguna vez alguien dijo que eso era el juicio de Dios. No, ascuas de fuego lo vas a avergonzar. Se va a sonrojar, es una figura literaria. Como decir... se va a poner colorado. Va a decir, oiga, pero todo el mal que yo te he hecho y aún así tú me bendices. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. No seas vencido
de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal que me están haciendo, yo lo venzo, obedeciendo a Dios en su palabra, mostrando amor. ¿Es fácil? No es fácil. Pero, ¿quién dijo que la vida cristiana es para cobardes? O como decíamos en la clase, para desocupados. No. La vida cristiana es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. Eso es para valientes. Gente que quiere ir adelante, que quiere progresar en la vida cristiana, que no quiere quedarse en el pasado. ¡Ay, me ofendieron! ¡Ay, pobre mí! No, eso dejémoselo a los progres y a la generación de cristal. El creyente es macho. Y las mujeres cristianas son damas, honorables, amadas de Dios, mujeres de verdad. Entonces, sigamos adelante la carrera, hermanos. Dejemos atrás el rencor, el resentimiento, la ofensa. Y volquémonos. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Pero hay que mirar es a Cristo. Señor, te voy a honrar. Y cuando obedecemos a Dios, ¿qué nos da Dios? Alegría. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Señor, te estoy obedeciendo. Y aparte de eso, un enemigo menos, un amigo más, un hermano más. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy honra y gloria por tu misericordia tan grande. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has regalado hoy, un mensaje de reconciliación, de perdón. ¿Quién más que tú para exigir eso de nosotros cuando tu palabra dice que tú nos reconciliaste contigo mismo en Cristo? Y ahora nos has dado el ministerio de la reconciliación, según a los Corintios capítulo 5. Gracias, Dios. No es fácil, pero estamos del lado del ganador. Aquel que entregó su vida, aquel que no le era fácil ir a la cruz y llevar nuestro pecado, pero se sometió en obediencia a ti. Ayúdanos a seguir su ejemplo y a someternos en obediencia a tu palabra, porque obedecer tu palabra es un gozo, es agradable para tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.